El taekwondo aragonés se colgó 4 medallas en los recientes campeonatos de España en Valencia, una disciplina en la que nuestra comunidad continúa produciendo deportistas que apuntan alto. Aragón cuenta con varias promesas firmes, deportistas que cada vez pisan más fuerte en el taekwondo español. Entre ellos destaca Adrián del Río, que en los últimos campeonatos de España logró la medalla de oro en la categoría sub-21 de menos de 58 kilos. No es la primera medalla de Adrián a este nivel, pero esta tuvo un sabor distinto. Esta medalla pues ha significado mucho porque tiene la posibilidad para convocarme con la selección española para el europeo sub-21. Fue una competición dura, con rivales conocidos y con Vitola de favoritos. Y eran combates más mentales que físicos porque ya nos conocíamos, sabíamos nuestras técnicas y había que sorprender al contrincante para conseguir puntuar. Y así ocurrió en la final contra el catalán Àlex Falgàs. Adrián ganó 7-4 y se tomó la revancha del Nacional Senior de febrero. Apurando los últimos segundos, pero le conseguí vencer con una acción a la cabeza, puntuando 3 puntos. Rodrigo Ibáñez, Isabel Gómez y Borja Sánchez fueron las otras medallas en Valencia del taekwondo aragonés que apunta alto. Barcelona, Madrid, Valencia suelen ser los favoritos, entonces Aragón está consiguiendo quedarse primeros, segundos, terceros, que eso ya es bastante difícil. Su próximo objetivo, entrar en un centro de alto rendimiento y soñar con unos Juegos.